tardes a todos y a todas. Pues bienvenidos a la última de las 12 sesiones de este curso de asesores jurídicos que ha hecho la Universidad de Almería a través del CIDES y en colaboración con Cooperativas Orientales de España. Es el último, ya hemos llegado al final de estas charlas y como era el último tenemos que terminar por todo lo alto y ahora os presentaré a las ponentes que tenemos esta tarde. Vamos a hablar de las medidas legislativas para el reconocimiento de los derechos de las mujeres en el entorno del cooperativismo agroalimentario. Entonces, es un terreno que se ha avanzado mucho, todavía no es suficiente. Nosotros desde la Confederación, pues desde el año 2011 venimos impulsándolo cada vez con más fuerza y pues también desde la Administración y por supuesto de toda la organización que representamos nosotros como Confederación, estamos en ello. Y precisamente para hablarnos de ello tenemos una representante de la Administración y una representante de la Confederación en la persona de la directora de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura. Entonces vamos a empezar con la intervención de Carolina Gutiérrez, que Carolina Gutiérrez trabaja actualmente en el Ministerio de Agricultura. Carolina es ingeniero agrónomo. Antes de pasar a formar parte del cuerpo de ingenieros de agrónomos del Estado, estuvo trabajando en el sector privado, sobre todo en temas de enología y viticultura, y a partir del 2012 pues, entra a formar parte de este cuerpo de ingenieros agrónomos del Estado. Y actualmente, además, es la subdirectora general de dinamización en el medio rural, llevando, sobre todo, dos temas de vital importancia en el medio rural. El primero, que es la instalación de jóvenes en el medio rural, en el sector agroalimentario, y la segunda es todo el tema de los avances para la efectiva igualdad de oportunidades en el medio rural. Entre ellos, de estos avances, mucha culpa tiene, o bueno, ahora no lo diré ella, no quiero yo adelantarme, la ley de titularidad compartida. Y entonces nos va a acompañar Carolina un ratillo y Carolina, pues gracias por estar con nosotros y te doy la palabra y gracias de nuevo. Gracias a ti, Tomás. Buenas tardes a todos. Os saludo a todos los que estáis ahí al otro lado de la pantalla. Me encantaría veros, pero bueno, estas tecnologías ahora mismo no nos lo permiten. Voy a intentar hacer la presentación lo más amena posible, ya que es la última de vuestras jornadas formativas, así que espero que sea de interés. Y sobre todo también me gustaría agradecer a Cooperativas Agroalimentarias que se acordaran de invitarnos, de hacernos partícipes desde el Ministerio de Agricultura. Y también tengo que decir que a nivel personal, bueno, pues siempre es un placer, porque además es que soy una convencida del cooperativismo. Tomás no lo ha mencionado, pero trabajé como ingeniero agrónomo 4 años en una cooperativa, así que bueno, conozco un poco, no voy a decir mucho, los entresijos, el cooperativismo y como digo, creo que tiene un valor importantísimo para el sector agroalimentario. Así que sin más, si os parece, comparto mi presentación y a ver un segundito. Si alguien me puede confirmar que se ve todo correctamente y así avanzo sin preocuparme. Se ve, Carolina, perfectamente. Ah, estupendamente. Bueno, pues como comentaba Tomás, hay múltiples herramientas para facilitar o para impulsar esa efectiva igualdad de mujeres en el medio rural y en el sector agroalimentario. Pero creemos que una de ellas, y por eso mi presentación relacionada con este tema, es la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias. Luego no sé si vamos a tener ocasión de intercambiar opiniones con vosotros, pero bueno, también me gustaría luego en algún momento medir un poco el conocimiento, si alguien la conocía, si alguien ha estado relacionado hasta el momento con esta ley de titularidad compartida y bueno, experiencias previas que hayáis podido tener. Como digo, esta herramienta importantísima y desde el punto de vista legislativo tiene todo el encaje en este curso formativo. Así que sin más, aquí siempre en todas las presentaciones intento presentarnos desde el Ministerio de Agricultura. Cuando veáis mapa es Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y aquí he pegado un poco las responsabilidades que desde mi subdirección tenemos ahora mismo encomendadas. Las dos primeras ya las ha citado Tomás, desarrollar medidas que promuevan la incorporación de mujeres y jóvenes a la actividad agraria
y la gestión de la red rural creo que también tiene gran importancia, o me interesaría que lo conocierais en esta jornada. Tenemos otras tantas competencias como es la coordinación y la gestión del Programa Nacional de Desarrollo Rural y el impulso del Instrumento Financiero de Gestión Centralizada. Nada que ver con esta jornada, pero me interesaba también presentároslo y que lo conocierais. ¿Qué actuaciones llevamos a cabo desde el Ministerio desde los últimos años? Aquí las he listado, por supuesto no voy a entrar en todas, he querido marcar en rojo las que hoy nos competen, las que hoy deberíamos abordar. Y como veis, desde el Ministerio, por un lado, desarrollamos subvenciones, venimos dando subvenciones a asociaciones nacionales de mujeres rurales desde el año 2006. En ese paquete de subvenciones, por supuestísimo, entra AMCAE, que es la sección dedicada al apoyo a la mujer en el mundo cooperativista. Desde aquí un saludo a todas las compañeras, que también da gusto trabajar con la sección de AMCAE. También desarrollamos anualmente y concedemos premios a la excelencia y a la innovación para mujeres rurales desde el año 2010. Termina mañana el plazo de presentación de candidaturas. No sé quiénes estáis ahí al otro lado de la pantalla, pero bueno, si conocéis algún proyecto interesante impulsado por mujeres del ámbito rural, son bienvenidas esas candidaturas para darles desde el Ministerio, como digo, un respaldo. Entraríamos ahí a citar la Ley de Titularidad Compartida, que os voy a exponer con detalle, las ayudas a las explotaciones de titularidad compartida. Esto es una novedad, lo estamos perfilando, terminando. A través de estas ayudas queremos dar un apoyo específico económico a estas explotaciones de titularidad compartida que os voy a exponer hoy. Por supuesto, como os imaginaréis, hacemos una recopilación, análisis, prospectiva de la situación de la mujer en el medio rural y en el sector agroalimentario, y por compartir con vosotros otras actuaciones que llevamos a cabo que nada tienen que ver con la temática de hoy. Desarrollamos también un ciclo de cine, una pincelada cultural ahí, un ciclo de cine vinculado con las mujeres rurales, y por supuesto toda la negociación que se tiene ahora mismo encima de la mesa con la futura PAC, a través de la cual estamos negociando con la Comisión para que esa futura PAC sea verdaderamente una política con un enfoque de género, no una política neutra como está siendo hasta ahora, y ha quedado demostrado que no es suficiente, ya que, como vais a ver, los datos demuestran que hay desigualdad en el medio rural y en el sector agroalimentario. Sin más, entro ya al detalle de esta Ley 35 de 2011, de titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Y empiezo, como me gusta siempre, lanzando preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué en 2011 se consideró necesario articular una figura de titularidad compartida de las explotaciones agrarias? Y aquí os he citado algunos motivos. Había y se detectaba que había un trabajo invisible de las mujeres en el sector agroalimentario, es decir, las mujeres participaban en las explotaciones agrarias con su trabajo considerándolo en ese entorno familiar como una ayuda. Sin embargo, dedicaban su tiempo, sus esfuerzos y toda su vida a trabajar en la explotación. Por lo tanto, eso era absolutamente injusto desde el punto de vista social, económico para esas mujeres. Por lo tanto, había una falta de reconocimiento económico y una falta de reconocimiento profesional para esas mujeres. Y lo que hemos abordado ya desde otro término, que ya no hablamos de masculinización del medio rural, porque eso sería que se llenara de hombres, pero es que no se está llenando de hombres, se está vaciando de mujeres. Entonces deberíamos hablar de una desfeminización del medio rural. Este concepto viene hasta de la universidad, no es mío, no lo he acuñado yo, pero creemos que en vez de hablar de masculinización hay que hablar de desfeminización del medio rural. Y por basarnos en cifras, que al final todo esto es lo que debe hablar, ¿no? Las cifras. Por hacer una foto, en el año 2009, está bajo la fuente, los datos del censo agrario, había 25% de las titulares de explotaciones agrarias eran mujeres y el 20% tan solo eran jefes de explotación. Ahí podéis ver las dos columnas comparando hombres y mujeres, con lo cual esto ya daba una pista de muchos hombres al frente de explotaciones, muy pocas mujeres. ¿Es que no existían mujeres trabajando en la actividad agraria? Sí que lo había, por supuesto. Entonces, estas podrían ser las conclusiones de ese análisis que, por supuesto, acabo de dar una pincelada, pero detrás de esto hay mucho. La conclusión era que en ese momento había una baja participación de la mujer en el sector agrario. Pero cabía preguntarse, ¿eso es un dato real? ¿Verdaderamente no había tantas mujeres y las mujeres miraban hacia otros sectores en el medio rural? ¿O era un dato ficticio? Es decir,
había mujeres trabajando en el sector agrario que ni se veía ni se reconocía su trabajo. Pues por supuesto, las dos preguntas y las dos respuestas son válidas. Es decir, la baja participación de la mujer viene por los dos motivos, porque miran hacia otros sectores mayoritariamente y porque también estaban ocultas, como os digo, bajo esa ayuda en la explotación. Es por lo tanto en ese segundo bloque, ese segundo objetivo, cuando las mujeres estaban pero no se las veía, no se veía su trabajo, es en lo que se pretendía centrar esta ley de titularidad compartida. Por lo tanto, ese era el objetivo y ahora también cabría plantearse, pero ¿cuántas explotaciones agrarias podrían estar en esa situación de invisibilidad? Pues por supuestísimo, no todas las explotaciones que tenemos en España, ya sabéis, un poco menos de 1 millón de explotaciones. Se hizo una prospectiva, por supuesto, y se identificó que tan solo entre 30.000 y 60.000 explotaciones podían estar en esa situación, es decir, mujeres de cierta edad ayudando a sus maridos con un trabajo invisible. Por lo tanto, bueno, si comparamos estas 60.000 explotaciones respecto del total español, pues bueno, hay una diferencia importantísima. Sin embargo, si lo pensamos en otro sentido, que haya 60.000 mujeres trabajando sin que se las vea, bueno, pues también es una cifra muy importante. Por lo tanto, este era el objetivo de la ley, sacar e identificar a esas mujeres y que empezaran de verdad a tener un papel relevante en sus explotaciones agrarias. Por lo tanto, este es el resumen del objetivo de esa ley, visibilizar y sacar a la luz el trabajo de esas mujeres, profesionalizarlas y, bueno, y de forma, por supuesto, paralela, empoderarlas y facilitar el que esas mujeres entraran a participar en organizaciones agrarias, como por ejemplo hoy hablamos y nos compete las cooperativas agroalimentarias españolas. Si esas mujeres no estaban como titulares de su explotación, difícilmente iban a entrar a formar parte de un consejo rector o de un órgano directivo. Por lo tanto, este sería el primer paso, que se las viera y se las reconociera al frente de sus explotaciones. Entrando ya al contenido de la ley, os voy aquí citando artículos. Lo siento, pero no oigo bien lo que dices. Perdonadme. Entrando al contenido de la ley, os voy a ir citando algunos artículos, por supuestísimo no todos, pero los más destacados para que vayáis conociendo el contenido. ¿Cuál es la naturaleza de esa figura de titularidad compartida? Se considerará una titularidad compartida una unidad económica sin personalidad jurídica, pero sí con efectos fiscales, que se constituya por un matrimonio, una pareja de hecho o personas con una relación análoga de afectividad. Es decir, pues una mujer trabajando con su marido constituirían esa titularidad compartida para poner en pie de igualdad a su mujer. Como digo, eso va a suponer, lo vais a ver a lo largo de la presentación, que van a recibir un NIF, esa titularidad compartida se constituye a través de un NIF y ese NIF va a tener efectos fiscales a la hora de, bueno, de acceder o de sus responsabilidades fiscales. Ahora lo vais a ir viendo. ¿Qué requisitos deben cumplir esas personas para entrar a esta figura de titularidad compartida? En el artículo 3 de la ley se recoge y deben estar dadas de alta en la Seguridad Social. Perdonadme, me suena todo hoy, el teléfono, el reloj. Deben ejercer la actividad agraria, esto es una obviedad, y deben residir en el ámbito territorial. Este punto de estar dadas de alta en la Seguridad Social es precisamente esto, en esto quiero incidir, esto es precisamente el núcleo de la ley. Esa mujer no estaba hasta ese momento dada de alta en la Seguridad Social, por lo tanto, a través de esta ley se le daría de alta, el objetivo es que se dé de alta y ahora vais a ver que la forma de incentivar esas altas a la Seguridad Social es mediante bonificaciones. Por lo tanto, estaríamos sacando a la luz ese trabajo de las mujeres y permitiendo que entraran al sistema de la Seguridad Social. ¿Qué recoge el artículo 4 y el artículo 5? Pues el régimen que va a suponer esa titularidad compartida. Las dos personas titulares pueden ejercer la representación, la gestión y la administración de su explotación. Esto es una obviedad, es el objetivo de la propia ley. Y la responsabilidad será directa, personal, solidaria entre las dos. Y el cuarto punto es el que me parece más importante, que los rendimientos generados por la explotación se repartirán al 50%. Es decir, estamos empujando a que de verdad haya una igualdad en la gestión de esa explotación. Un tema que no he mencionado en la diapositiva anterior, que es importante, la titularidad compartida no modifica el régimen patrimonial.
de los bienes e inmuebles de esa pareja o de esa explotación. Es decir, que si la titularidad del bien es de la mujer o es del hombre, eso no cambia. En lo que hay una modificación es en el reparto de los rendimientos, en la representación de esa explotación y en los ingresos que genera esa explotación. Respecto al régimen fiscal, lo que os comentaba, se le equipara a esta titularidad compartida a una comunidad de bienes. Es muy similar. También luego cuando os cuente un poco las limitaciones que hemos encontrado a la hora de desarrollar la ley, veréis que esta puede ser una de ellas, puesto que se parece mucho a una comunidad de bienes, no es exactamente coincidente, pero bueno, a efectos fiscales podríamos equipararla. Por lo tanto, aquí os recojo el artículo 9 de la ley donde se establece ese régimen fiscal que le aplicaría a la titularidad compartida. Todo esto vinculado con la Ley General Tributaria. Como digo en el último punto también, es necesario para que esta titularidad compartida se constituya el crear y solicitar un NIF específico para la explotación en conjunto. Y es en esta diapositiva y en la relación al artículo 10 donde vamos a encontrar, le he puesto una estrella, no sé si lo veis, me lo tapa la imagen del zoom, pero hay una estrella y es en esta estrella donde quiero remarcar también el punto principal de la ley. Lo que os decía, el objetivo de esta ley era sacar a la luz y que mujeres que trabajaban en la actividad agraria cotizaran. Por lo tanto, a través de esta ley se permite que mujeres opten a esa cotización con el objetivo de que accedan a una pensión contributiva, prestaciones económicas de incapacidad, maternidad, paternidad, es decir, un trabajo realmente considerado. ¿Y cómo conseguirlo? También tengo que decir que esas 30.000, 60.000 explotaciones que os he comentado, que es el público objetivo de esta ley, mayoritariamente son explotaciones de un tamaño económico y físico más limitado, en el que a lo mejor hacer frente a una segunda cuota de la seguridad social puede suponer un gasto elevado. Además, dicho sea de paso, esas explotaciones suelen estar gestionadas por personas más mayores, con cierta mentalidad, reticentes a ciertos cambios. Por lo tanto, si esas personas al frente de esas explotaciones reticentes a pagar una segunda cuota para dar de alta a la mujer, pues eso en muchos casos era también un motivo para que la mujer siguiera invisible y no se le diera de alta. Por lo tanto, esta ley lo que planteaba era una bonificación a las cuotas de la seguridad social de esa mujer que se incorporaba a la explotación durante 5 años. Y en esta diapositiva lo recogemos, que se reduciría el 30% de la base de la cotización durante 5 años a personas menores de 50. Por supuesto, lo plantearé al final de mis diapositivas, toda esta ley tiene mejoras, tiene posibles cambios y una de ellas, de las que planteamos desde el Ministerio de Agricultura, es que, bueno, ¿por qué no plantear una extensión en años? ¿Por qué solo la bonificación se puede ofrecer durante 5 años? ¿Por qué no ofrecerla durante más tiempo? ¿Por qué no ofrecérselo a mujeres de más de 50 años? A lo mejor esa mujer ya cotizó y a través de esta titularidad compartida podría seguir cotizando, ¿por qué no? O también incluso valorar el ampliar ese porcentaje de bonificación del 30 a X, subirlo más con la idea de que sea todavía más atractivo para que las mujeres se den de alta en titularidad compartida. Esta diapositiva de medidas en materia de ayudas es un poco redundante también con lo que ya os he explicado, que todas las subvenciones, todas las ayudas serán aparte, o sea, se repartirán y corresponderán por partes iguales a ambos titulares. Y las explotaciones de titularidad compartida, esto también me parece muy importante, van a ser consideradas prioritarias. Por lo tanto, esto también creo que es un guiño importante a estas explotaciones de titularidad compartida, ya que a efectos de la Ley 1995, como muchos conoceréis, van a ser consideradas prioritarias y, por tanto, van a tener ciertos beneficios respecto a otras explotaciones no prioritarias. Por resumir, este punto es también bastante complejo, cómo acceder o cómo solicitar la inscripción en titularidad compartida. A día de hoy, estas personas deben pasar por 4 trámites diferentes y esto ya os adelanto que es uno de los principales escollos también que hemos detectado. Hacer a una persona, un administrado, visitar en primera instancia Hacienda para solicitar el NIF provisional, en segunda instancia a la Seguridad Social,
en tercera instancia a la comunidad autónoma, en este caso a la consejería correspondiente, para que les inscriban en la titularidad compartida. Y por último, volver a Hacienda para que ese NIF provisional se convierta en definitivo. Bueno, pues como os imaginaréis, estos 4 pasos a veces no son tan sencillos y en muchas ocasiones las mujeres pierden el interés por haber pasado por este procedimiento a veces complejo y tedioso. Por lo tanto, ahora mismo desde el Ministerio de Agricultura estamos promoviendo que este procedimiento se simplifique. También vaya por delante que la ley de titularidad compartida fue promovida por el Ministerio de Agricultura, pero al tener competencias de otra índole, implicaba a otros ministerios. Por lo tanto, cualquier modificación en esta ley también va a tener que ser consensuada por otros ministerios, en este caso Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, estamos trabajando con ellos en intentar simplificar esta ley. No está siendo sencillo, pero bueno, quiero compartir con vosotros qué les estamos planteando y básicamente lo que estamos planteando es una simplificación del proceso claramente, y es que esa mujer solo tenga que ir a una ventanilla, que conlleve un trámite, y nosotros, las administraciones, a través de CIRCE, no sé si alguno habéis trabajado con CIRCE, tenéis conocimiento de esta aplicación, que sería el Centro de Información y Red de Creación de Empresas. En realidad tiene una vinculación con la creación de empresas, pero a nivel administración lo podemos utilizar internamente. Por lo tanto, si esa mujer va a una única ventanilla, por ejemplo, Hacienda, que sería la primera, seamos nosotros las administraciones, tanto central como autonómica, las que gestionemos ese procedimiento sin tener que pedirle a esa señora que vaya ventanilla por ventanilla. Insisto, esto es una propuesta y estamos trabajando en ello, y ojalá que consigamos avanzar en la simplificación. Vale, y ahora llegamos a qué se ha conseguido hasta el momento. Y aquí es donde, bueno, donde uno ya empieza a cuestionar qué hay que mejorar. Ya os lo he ido adelantando claramente, el procedimiento, la difusión de la ley, posibles bonificaciones, pero bueno, a día de hoy tenemos 848 explotaciones inscritas en el RETICOM. El RETICOM es el registro de titularidad compartida. Se gestionan esas altas, como habéis visto, a nivel autonómico, y el Ministerio de Agricultura, nosotros centralizamos esas altas, por lo tanto nosotras tenemos acceso a esa base de datos única. Aquí os he puesto el reparto por las distintas comunidades autónomas. Como veis, Castilla y León y Castilla-La Mancha destacan por el especial apoyo a la titularidad compartida. Debo decir que gran parte de este éxito viene por la difusión y el conocimiento de los técnicos, tanto de las administraciones como de las oficinas comarcales, como de las propias entidades asociadas al sector, el conocimiento sobre la ley. Por lo tanto, si un técnico, una administración territorial, municipal, etcétera, lo que sea, no conoce la ley, difícilmente va a poder asesorar a esa mujer y difícilmente va a poder ayudarla a solicitar ese alta de titularidad compartida. Por lo tanto, ya os estoy dando pinceladas también de otras cosas en las que tenemos que mejorar, que es la difusión y la explicación de esta ley y de sus beneficios. Por lo tanto, el resumen aquí, como os digo, 848 explotaciones, lejos todavía, no es para sacar pecho, pero en cualquier caso va avanzando, de esas 30.000 posibles objetivas explotaciones a adherirse. Bueno, y aquí una reflexión es que la evolución en los últimos años ha ido aumentando y que la aplicación por comunidades autónomas es desigual. Y otra pregunta, ¿se han conseguido los objetivos entonces de esta ley? Bueno, pues tengo que decir que parcialmente. Hay 800, diría que ya estaríamos cerca de las 900 altas, pero estamos lejos. Por lo tanto, esta es la reflexión que desde el Ministerio de Agricultura sacamos, pero que compartimos con todos vosotros, porque en esto estamos implicados todos. No es responsabilidad única del Ministerio de Agricultura esta ley. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Simplificar el procedimiento de alta. En eso estamos impulsándolo, como os he dicho. Debemos explicar la ley a las mujeres y a los hombres. Aquí quiero hacer especial hincapié en hombres, porque si un hombre tampoco está convencido de la utilidad de esta figura, difícilmente va a acceder a que su mujer entre a esta figura. Por lo tanto, aquí os invito, insisto, a estudiar la ley, y cualquier duda, somos la ventanilla, al menos desde el Ministerio de Agricultura, de consulta, así que no dudéis en trasladarnos cualquier duda y cualquier inquietud sobre la explicación de la ley y las ventajas que ofrece. Y por supuesto, como os decía, bueno, pues aquí no acabaría todo y quizás hay que ahondar más en esas posibles mejoras en relación al régimen de la Seguridad Social.
aumentar las bonificaciones, extender los años de bonificación o ampliar la edad de las mujeres que pueden optar a titularidad compartida. Y por no ser tan pesimista y por ver un foco de luz, ¿no?, en todo este camino, os he presentado al principio los datos de mujeres titulares y jefas de explotación en el año 2009. En esta diapositiva el cuadrito de arriba en morado está cambiado, es 25-20, es decir, 25% mujeres titulares, 20% jefas de explotación. Eso era en 2009. ¿Cómo estamos la foto en 2016? Fuentes oficiales, como sabéis, hay cierto decalaje en conseguir los datos oficiales. Pues en ese momento vemos una evolución, ya hemos pasado de un 25 a un 32 y de un 20 a un 22. No es para sacar pecho, insisto, pero ya estamos viendo más mujeres al frente de las explotaciones y es hacia eso, hacia lo que nosotros queremos avanzar. ¿Qué actuaciones desde el Ministerio, además de lo que ya os he planteado, hemos hecho para facilitar este tránsito? Estamos haciendo jornadas formativas, explicando la ley tanto a gestores, técnicos, funcionarios de comunidades autónomas y empezamos haciéndolas presenciales, pero como os imaginaréis se convirtieron en una última etapa en telemáticas. Por lo tanto, seguimos con esa planificación y seguimos organizando este tipo de jornadas. Contacto con otras administraciones, ya os lo he contado, Hacienda y Seguridad Social son claves en la posible mejora de esta ley y trabajamos especialmente en la difusión de la ley. Os invito a que consultéis, aquí os hemos puesto los links, de un boletín trimestral que elaboramos sobre titularidad compartida, datos, reparto territorial, un manual informativo sobre la ley donde explicamos todo el procedimiento para darse de alta en las distintas comunidades autónomas y vamos grabando vídeos y testimonios de mujeres que ya están dadas de alta en titularidad compartida. Todo esto colgado en la web del Ministerio, que os he pegado aquí el link, donde podéis consultar toda esta información. Y por supuesto, aquí os dejo también el contacto de la Subdirección de Dinamización para que nos trasladéis cualquier consulta. Estaré encantada de ayudaros sobre la ley o sobre cualquiera de las cuestiones que os he trasladado que gestionamos desde el Ministerio. Así que con esto habría terminado mi presentación y, insisto, cualquier aclaración estoy abierta a consultas. Gracias. No, gracias a ti, Carolina, por supuesto. Bueno, pues contribuimos un poquito. Una de las cosas que has mencionado, digamos, a mejorar en tus palabras, era lo de dar a conocer la ley entre hombres y mujeres, pero este curso, este máster que va dirigido a asesores jurídicos, pues es muy importante que los asesores jurídicos la conozcan para que luego la puedan trasladar a las explotaciones que asesoran. O sea que creo que por lo menos por ahí ponemos nuestro pequeño grano de arena. O sea que muy bien. Me Pues alegro. muchas gracias. Gracias. Bueno, pues quédate si puedes, Carolina, para luego al final las preguntas. Gracias. Pues bueno, la segunda intervención que tenemos hoy corre a cargo de Carmen Moreno Vargas. Carmen Moreno es doctora ingeniera agrónoma y es la directora de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura. Pero mientras que es directora, ahora mismo es directora de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura y antes también lo era, pero tuvo un parón y se nos fue a la administración y se fue como directora general de Economía Social de la Junta de Extremadura en la legislatura 2015-2019. Y es muy importante esa legislatura porque fue ella, desde su dirección general, la que impulsó, ahora me corrige si no, Carmen, la nueva ley de cooperativas extremeña, que es pionera, por lo menos si no es pionera, es de las pocas que hay en las comunidades autónomas de leyes educativas, que meten aspectos específicos para lo que estamos buscando, que es la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y que se dé relevancia a las mujeres en el sector. Entonces, pues nadie mejor que Carmen pues, para contarnos cómo fue esa experiencia, qué hay en la ley de cooperativas de Extremadura que seguramente podamos extraer para otras leyes autonómicas. Así que, Carmen, te dejo la palabra y muchas gracias por estar con nosotros este rato. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de contar un poco qué es lo que hemos hecho en Extremadura con nuestra ley de sociedades cooperativas en todo lo que respecta al asunto de mujer, que ciertamente, además, es una ley pionera que introduce muchísimas cosas para reconocer el papel de las mujeres cooperativistas y bueno, que ahora os presentaré un poquito para que desgranemos en qué apartados de la ley, en qué distintos apartados de la ley conseguimos meter pequeñas pinceladas de los asuntos de mujeres.
Todo ello, por supuesto, después de un periodo de reflexión enorme, porque la ley pues, se tardó aproximadamente unos 7 años por lo menos en hacer. A mí me dio tiempo de estar primero aquí, tener mis propuestas, llegar a la dirección, poner las propuestas blanco sobre negro, y en aquel momento, pues después de 7 años y un largo proceso de reflexión entre todos los agentes, por fin vimos la luz a la Ley de Sociedades Cooperativas. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Se ve, Carmen. Sí, bueno, pues. Bueno, pues no se ve pero no se mueve, así que voy a dejar de compartir, la voy a volver a compartir otra vez, porque se ve pero no se está moviendo, le he dado y no se movía. A ver, esta, aquí. Ahora sí, ¿no? Perfectamente. Muy bien. Bueno, pues después de, ya digo, de un largo periodo de reflexión y de llevar 20 años con la Ley de Sociedades Cooperativas anterior, la ley nuestra era del año 1998, por fin en el año 2018 tuvo lugar la nueva Ley de Sociedades Cooperativas de Extremadura, que es la Ley 9 de 30 de octubre, que entró en vigor el día 2 de enero de 2019. Como todas las leyes de cooperativas, es una ley enormemente larga y eso era precisamente pues, uno de los grandes problemas de sacar una ley nueva. En las primeras jornadas de reflexión nos planteábamos si hacíamos alguna modificación de los estatutos, de los artículos vigentes, puesto que era cierto que nuestra ley ha funcionado muy bien, pero era muy antigua, o bien nos planteábamos hacer una ley nueva de principio a final, y después del grupo de trabajo más intenso que estuvo durante estos 4 años trabajando la ley, pues decidimos hacer una ley nueva, que es una ley enormemente didáctica y muy, muy concreta, que no necesita un desarrollo reglamentario posterior muy grande, puesto que casi todo ya viene escrito en nuestra propia ley. Por ello nos salió este mamotreco que tenemos aquí de nuestros 197 artículos, con sus disposiciones adicionales, transitorias, finales, derogatorias, que dieron lugar a 4 títulos, sus 32 capítulos, y ya digo, una ley muy extensa, pero muy pormenorizada en todos los apartados generales que afectan a cualquier clase de cooperativas de las que aplican aquí en nuestra comunidad, que son muchas clases de cooperativas diferentes. He extractado un poco los apartados de la ley donde hay algún articulado específico que favorece a la igualdad. Y todos estos apartados de los que voy a hablar ahora son todo cosas nuevas que nuestra ley introduce, que desde luego no la introducía la anterior y que probablemente ninguna de ellas se introduzca en ninguna de las leyes de cooperativas que tenemos ahora mismo en España, probablemente en España. En primer lugar, quería resaltar esto de los socios, un poco ligando con la presentación que ha hecho Carolina, porque en Extremadura desde el principio entendimos que teníamos que entrar la unidad económica de la titularidad compartida directamente como socia de la sociedad cooperativa agroalimentaria. Y así se recoge en el artículo 141, donde específicamente decimos que esta unidad económica puede ser socio de la sociedad cooperativa. Aparte de entrar, por supuesto, comunidades de bienes y herencias adyacentes, que en la anterior ley no aparecían, pero que en esta ley ya entraron. Es cierto que en Extremadura no hemos avanzado tanto con la titularidad compartida como nos hubiera gustado, y los datos que ha puesto Carolina así lo corroboran, pero bueno, era como un granito de arena más para que el hecho de ser socio de una cooperativa no quitara a los 2 miembros de la unidad económica de titularidad compartida las ganas de ser. Podrían ser como una titularidad compartida a los 2 socios de la sociedad cooperativa. En la Asamblea General se introduce un artículo que es tremendamente interesante y curioso, que es que pues se deben tener en cuenta medidas para favorecer la asistencia y la participación de la socia, tales como adecuar los horarios para poder conciliar, ofrecer espacios infantiles o el cuidado de personas dependientes. A priori, esto puede parecer una obviedad, que desde luego no haría falta que se recogiera específicamente en una ley, pues sí, a priori sí, pero todavía entiendo que en España entera, pero por supuesto en Extremadura doy fe, hay muchas asambleas que se hacen pues, los sábados por la mañana, un día de diario a las 9:30 de la noche, y eso pues evidentemente no favorece para nada que las socias que haya en la cooperativa asistan y participen en las asambleas generales. Entonces tuvimos esta idea de especificar en el artículo 41 de la ley que a la hora en que te plantees convocar una asamblea general tenga
el órgano de administración que vaya a convocar el detalle de hacerlo teniendo en cuenta pues eso, horarios para poder conciliar, incluso también ofrecer estas dos características de los espacios infantiles para el cuidado de las personas dependientes. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo es bastante frecuente, incluso hasta en la propia misa, cuando las personas van a misa, que puedan dejar a sus hijos en ciertos espacios infantiles habilitados para que los niños se entretengan mientras padres, madres participan en la misa. Pues con la misma, siendo como es una obligación de socios y socias la asistencia a la asamblea, porque eso es la transparencia total del funcionamiento de la asamblea, pues qué más lógico que poder poner espacios infantiles para que esos niños se entretengan mientras sus padres o sus madres participan en la democracia, el acto más grande de democracia que hay en una cooperativa, que es la asistencia a la asamblea general. En el Consejo Rector se introducen probablemente los artículos más llamativos de esta ley. Este es el primero, el que dio en su momento pues mucho nervio por parte de muchas de nuestras cooperativas agroalimentarias en particular, pero también pensadas, por ejemplo, en el transporte, algunas de trabajo asociado menos, pero también tenemos cooperativas de transporte donde esto puede en un momento dado llegar a ser un problema. Y es que se introduce en el artículo 50 y 51 que el Consejo Rector en su composición tenderá a la paridad y habrá al menos un número de mujeres integrantes proporcional al número de socias. Se puso lo de tenderá a la paridad, entendiendo que en el sector cooperativo agroalimentario era muy difícil que los consejos rectores fueran paritarios y tampoco podríamos llegar a esos extremos, que hay que entender que en muchas cooperativas de algunos sectores, por ejemplo los sectores ganaderos, poco menos que tendríamos que ir a rebuscar a las mujeres para que pudieran asistir. Entonces tampoco se trataba de eso precisamente, pero sí de una cosa que era absolutamente lógica, que es poner mujeres integrantes proporcional al número de socias. ¿Cuántas socias tiene? Pues en relación al número de socias que tenga, pon mujeres en el Consejo Rector. Ya digo que esto en su momento levantó mucha polvareda, la gente se lo planteaba como una cosa que iba a resultar muy complicada, porque no solamente era un artículo de la ley, sino que además tenía esta cosa que es la que en realidad obligaba a que esto se llevara a cabo, que era que el incumplimiento de tener mujeres proporcionales al número de socios en los consejos rectores conllevaba la prohibición de obtener la condición de beneficiaria de subvenciones en la Comunidad Autónoma de Extremadura. El plazo máximo que se puso en la ley es un plazo de 4 años que terminaría a final del año 2022. Cuando los socios y las socias, los presidentes, presidentas, los consejeros de las cooperativas empezaban a escuchar ya este apartado específico del artículo 50, pues ya sí que el nervio empezaba un poco más a aumentar, porque pensar que dentro de esta condición de beneficiaria pues hay muchísimas subvenciones en la Comunidad Autónoma de Extremadura, igual que en todas las comunidades autónomas, y que ya por no cumplir el número de mujeres integrantes no vayas a ser beneficiario de ciertas subvenciones, pues evidentemente ya creaba una cierta preocupación. Al final de la presentación tengo un cuadro en el que podemos ver cómo esto ha evolucionado a lo largo de los años, porque cuando la ley se presentó en el 2019 estuvimos pues muchísimo tiempo, todo el año 19 y casi hasta que en el 20 llegó la pandemia y nos lo prohibió, pues dando charlas por toda Extremadura entera, contando la nueva ley de sociedades cooperativas y entre otras cosas pues hablando de esta cosa tan importante que iba a ser el cumplimiento de la proporcionalidad en los consejos rectores. ¿Qué ocurre si no se alcanza la paridad? Que ya digo que la paridad es muy complicado cumplir en una cooperativa agroalimentaria, pero si no se alcanza, pues en la memoria de cuentas anuales debemos justificar el motivo por el que no la cumplimos y además tenemos que también decir qué procedimiento vamos a seguir para alcanzarla. Aquí no solamente se trata de decir no la cumplo y el año que viene no la cumplo y el año siguiente no la cumplo, sino que no la cumplo por esto y voy a hacer esto y esto para ser capaz en un horizonte temporal mejor a corto plazo que a largo de llegar a alcanzar la paridad, que entiendo que, como repito, en cooperativas agroalimentarias pues es un poco más complicado que en otro tipo de cooperativas. Durante el periodo transitorio, que es hasta diciembre del 2022, pues aquellas cooperativas que cumplan con la proporcionalidad pueden ser objeto de especial promoción en las subvenciones autonómicas.
esta era una de las cosas que nos habíamos planteado, pero sí es verdad que la ley entró en vigor el día 2 de enero de 2019. Ese año fue un año en el que la gente pues se estaba enterando un poco de lo que era esta nueva ley después de 20 años de la ley antigua. Realmente esta especial promoción o subvenciones autonómicas tenía que haber llegado en el año 20 y en el año 20, pues por circunstancias obvias, no hubo tiempo para poder precisamente centrar las subvenciones autonómicas con objeto de especial promoción para algunas cooperativas que ya cumplieran con la proporcionalidad. Este año 21 estamos en periodo de revisión y espero que para el año 22, que todavía no sería absolutamente obligatorio tener que cumplir con la proporcionalidad, pues sí que haya algunas subvenciones específicas en las que haya un guiño a aquellas cooperativas que hayan hecho los deberes y que hayan cumplido con la proporcionalidad. En cualquier caso, se debe garantizar que en las candidaturas haya mujeres para los miembros del Consejo Rector y hay que incentivar que haya candidatas. Por lo que digo, no se trata simplemente de decir no vienen, no se presentan, no quieren, no, sino que si no hay, ¿por qué no hay? ¿Qué vamos a hacer para cambiarlas y qué vamos a hacer para que se animen, para que vengan y para que al final acabemos cumpliendo con nuestra proporcionalidad? La Ley de Cooperativas de Extremadura recoge otras figuras, otros órganos sociales, no solamente lo que es el Consejo Rector, sino que además también recoge comisiones ejecutivas, consejerías delegadas, administradores únicos o mancomunados, comités de recursos. Entonces, dentro de estos órganos sociales, pues en todos ellos se ha metido este apartado de tender a la paridad, pero por lo menos garantizar un número de mujeres integrantes proporcional al número de socias. Con lo mismo, si no lo cumple, tienes que justificar por qué no lo cumple, tienes que justificar cuál es el procedimiento que te está marcando para alcanzarlo en tu memoria de las cuentas anuales. El Comité de Igualdad, esto sí que ha sido una cosa totalmente revolucionaria en nuestra ley de cooperativas y que poco a poco pues, se va cumpliendo, no al ritmo que deseáramos, todo se ha dicho, pero desde Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura pues estamos haciendo un gran esfuerzo en intentar convencer a las cooperativas. Esto es una cosa que tenía que estar puesta de aplicación desde el día 2 de enero del 19 y que es cierto, y lo observamos así, que no se han constituido los comités de igualdad al ritmo que nos hubiera gustado que se constituyeran. Pero todas aquellas cooperativas que tienen más de 50 socios o más, tienen que tener un comité de igualdad. Este comité de igualdad tiene el objetivo fundamental de establecer acciones para favorecer la igualdad en las cooperativas. Justamente haciendo ahora un repaso del observatorio, las encuestas del Observatorio Socioeconómico que hacemos todos los años, pues aquí en Extremadura hemos metido una pregunta que es, ¿tiene constituido el comité de igualdad? Y esperamos tener pues a finales de este año un listado de nuestras 250 cooperativas aproximadamente agroalimentarias, de cuáles de ellas ya han cumplido con esta premisa del artículo 64 de nuestra ley, que es constituir un comité de igualdad. Este comité de igualdad, su funcionamiento y su composición estará regulado en los estatutos de las sociedades cooperativas y la ley establece que estará formado por un número mínimo de 3 socios. Siempre será en un número impar, tienen que ser elegidos por la Asamblea General entre todos los socios y el periodo para el que están elegidos es de 5 años. Dentro de este comité de igualdad siempre tiene que haber una persona del Consejo Rector, un miembro del Consejo Rector, con voz y sin voto. ¿Para qué? Pues la idea de tener a alguien del Consejo Rector en el comité de igualdad es que no sean 2 órganos completamente diferentes que no trabajen en la misma línea. Que no diga, bueno, pues mira, lo del comité de igualdad no lo conoce el Consejo Rector y el Consejo Rector no sabe nada de lo que está haciendo el comité de igualdad. La forma que habíamos analizado para poder interactuar estos 2 órganos es que hubiera una persona que estuviera presente en los 2 y que tuviera la misión de trasladar los acuerdos que se toman al Comité de Igualdad al Consejo Rector y viceversa. Trasladar aquellas decisiones del Consejo Rector que están relacionadas con los temas de igualdad al Comité de Igualdad precisamente. Y por eso se establece este miembro del Consejo Rector con voz pero sin voto. Evidentemente, el Comité de Igualdad, en su composición también se metió la coletilla de que debe tender a la paridad, por lo menos estar formado por un número integrante de mujeres proporcional al número de socias, igual que los otros órganos de los que habíamos hablado, los consejos rectores,
los comités de consejeros delegados, en fin, un poco todos los órganos que se introdujeron en la nueva ley. Si no se alcanza la proporcionalidad, igual que en los otros casos, pues habría que especificar cuál es el motivo y el procedimiento para alcanzarla. Los comités de igualdad no pretendemos que sean comités formados solamente por mujeres y por eso se puso también esto de la proporcionalidad, porque lo conveniente dentro del comité de igualdad es que haya mujeres y haya hombres que sean los que pongan en marcha estas funciones específicas que establece en los estatutos, que hay que establecer en los estatutos, pero que la ley dice muy clara cuáles son las funciones que tiene que tener nuestro comité de igualdad de nuestras cooperativas. En primer lugar, y la más importante en el día de hoy, no es por nada, pero he visto el ritmo que llevamos con el tema de la participación de las socias, pues trabajar para impulsar la participación y la integración de las socias en todos los órganos sociales de la cooperativa, para que haya más presidentas, más consejeras, más vocales, en fin, más consejeras en general, para que la mujer se integre, participe y esté activa en todos los órganos sociales de la cooperativa. Otra de las funciones que establece la ley es proponer el establecimiento de medidas de conciliación, incluso impulsar pues, todos los planes de igualdad en las cooperativas, los que ahora mismo en Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura pues estamos haciendo muchos planes de igualdad en cooperativas, estamos activamente trabajando en ello, parece que las cooperativas agroalimentarias se están animando a poner blanco sobre negro sus planes de igualdad, no las que tienen obligación, que también es lógico y lo tienen que cumplir, sino además aquellas que no teniendo obligación, pues sí que ven que deben trabajar poniendo específicamente medidas de conciliación y además, a más, pues haciendo planes de igualdad en sus cooperativas. Proponer la fijación de sanciones específicas relacionadas con el acoso sexual y por razones de sexo, definir un protocolo de actuación para casos de acoso, promover la revisión de las denominaciones de los puestos de trabajo para eliminar connotaciones que hagan referencia a uno u a otro sexo, ambiente de igualdad y condiciones de trabajo que estén basados en el respeto mutuo, proponer la impartición de cursos de formación en igualdad, que también es muy importante para que socios y socias tengan formación en igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. Y también otra que me parecía muy interesante, que es promover e incentivar la asistencia y la participación de las mujeres en las asambleas, porque en muchas ocasiones decimos, pues no van, no están, no participan, ni están ni se las esperan en muchos casos, pues fijemos como función del Comité de Igualdad promover e incentivar la asistencia y la participación de las mujeres, estudiar por qué no van e intentar corregir para que vayan y para que participen. ¿Qué es lo que ha pasado en Extremadura en todo este tiempo? No quiero decir que solo y exclusivamente por la llegada de la ley, pero probablemente nuestras novedades en la Ley de Sociedades Cooperativas de Extremadura muchos hayan tenido que ver en el panorama que nos hemos encontrado en los últimos 4 años. Con los datos del Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario Español, que hacemos todos los años, referido justamente a nuestra comunidad autónoma de Extremadura, pues este es un poco el cuadro que extracta cuál es la situación que tenemos en la actualidad. En el año 2017 teníamos un 18% de socias y ahora ya en el año 2020, que son datos 2019, el porcentaje de socias es de un 24%. Las consejeras en las cooperativas también van aumentando. Hay poco a poco mujeres que se incorporan a los diferentes puestos de las cooperativas. Tenemos un 11% de número de consejeras. Poco a poco van aumentando también la relación entre consejeros y consejeras y poco a poco va aumentando el número de presidentas que tenemos en nuestras cooperativas agroalimentarias extremeñas. Y ese, por ejemplo, es un dato muy llamativo. En el año 2017 empezamos teniendo solo 2 mujeres presidentas y ahora pues en el año 19, porque son datos del 20 referidos al 19, tenemos 13 mujeres presidentas, que probablemente con los datos que estamos recogiendo ahora correspondientes a 2020, este número de 13 se haya incrementado todavía aún más. Destaco, porque me parecen los más significativos, que el 50% de las cooperativas de Extremadura ya tienen alguna consejera. En el año 2020 hubo 31 cooperativas que incorporaron mujeres a sus consejos rectores, que parecía súper difícil al principio porque no había, porque no querían, porque es súper complicado, porque pum, 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 y al final, con el empujoncito que desde mi punto de vista le ha dado la ley, las cooperativas ya han empezado a ver que tampoco es tan difícil que haya mujeres en los consejos rectores y que es una obviedad que las mujeres tienen que estar en los consejos, puesto que somos
un 50% de la población, y además hay muchas mujeres en las cooperativas, aquí lo vemos, un 24% de socias, tampoco somos tan pocas, hay 10.618 socias en las cooperativas extremeñas, pues oye, que participen 128 cooperativas que tengan consejeras tampoco es que sea ninguna barbaridad. Y de ahí pues este número de que el 50% de las cooperativas extremeñas ya tienen alguna consejera. Y otro número que me gusta a mí mucho es el número de la relación consejero-consejera. Empezamos con los datos del año 2018, porque en el 2017 no lo valoramos, teniendo 14 consejeros por cada consejera, y ahora mismo estamos en el año 2020, pues teniendo 8 consejeros por cada consejera. Los datos, en fin, no voy a decir que sean tampoco muy halagüeños, pero es cierto que el camino que estamos recorriendo, aunque es un camino muy lento, es un camino que va avanzando poco a poco, porque aquí se trata de una lluvia fina. En Extremadura constituimos hace ya año y pico nuestro Consejo Sectorial de Igualdad de Oportunidades, en el que estamos trabajando muy activamente para intentar impulsar la participación de las mujeres en los consejos rectores de las cooperativas extremeñas, pero es cierto que entendemos, y así esto es una evidencia dentro de nuestra comunidad, pues que la Ley de Sociedades Cooperativas de Extremadura pues ha servido precisamente para eso que decía, para darnos un empujoncito y que las cooperativas se espabilen un poco para que no sea solo el tiempo el que acabe poniendo a las mujeres en su sitio, sino que también con esto del cumplimiento de la ley y con esto de tener que tener mujeres en los consejos, porque si no, no vas a poder ser beneficiario de ciertas ayudas de las administraciones, pues los consejos rectores, los consejeros, las consejeras se espabilen un poco y empiecen cada uno a ocupar el lugar pues que legítimamente les corresponde, que haya hombres y que haya mujeres en los consejos, porque para eso hay socios y hay socias. Entonces, esto es un poco a grandísimas pinceladas lo que quería contaros sobre la Ley de Sociedades Cooperativas de Extremadura y en el apartado de mujeres. Muchas gracias y a vuestra disposición para cualquier pregunta. Gracias a ti, Carmen. Pues si quitas, a eso es. Pues nada, gracias a ti por contarnos la experiencia, que ya vemos, como he visto antes también con la exposición de Carolina, pues que se van dando pasos, a lo mejor un poco lentos, pero si no empezamos a darlos, pues era imposible que se diesen estos lentos. Bueno, hay un par de preguntas. Vamos a ver, había una para Carolina, que si Carolina, si estás por ahí, te puedes unir y contestamos. Te la leo, Carolina. Cuando la ley de titularidad compartida habla de otras relaciones análogas de afectividad, ¿a cuáles, por ejemplo, se refiere? ¿Sería posible entre padre e hija, hermano y hermana, o solo entre parejas de hecho o derecho? Bueno, pues gracias por la pregunta, porque ha surgido muchas veces este tipo de cuestiones. Cuando elaboramos el manual de titularidad compartida, que os lo he pegado en el chat, al final recogimos también como un repositorio de preguntas y respuestas, preguntas sobre todo frecuentes que nos iban llegando. Dentro del Ministerio, junto con las comunidades autónomas, creamos un grupo de trabajo con ellas para armonizar criterios, porque no deja de tener cierto componente o cierto matiz dependiendo del territorio. Entonces, bueno, os comento la respuesta que recoge el propio manual. Si queréis consultarlo, en la página 66 está exactamente esta pregunta: ¿qué se considera como análoga relación de afectividad? Y ahí se hace un repaso de lo que dice la Ley 35, que la Ley 35 habla de justificarlo mediante un certificado de matrimonio o de pareja de hecho. Sin embargo, luego cada comunidad autónoma plantea cierta flexibilidad, pero debo decir que toda esa flexibilidad gira en torno siempre a matrimonio o pareja de hecho, diría en el 99% de los casos. Es decir, algunas comunidades autónomas sí te exigen o que estés casado o que demuestres esa pareja de hecho. En algunas comunidades autónomas sí puedes justificar esa relación conyugal o sentimental, pues a lo mejor no estás ni casado ni tienes una pareja de hecho constituida, pero puedes demostrarlo mediante pues contratos, facturas, etcétera, etcétera, lo aceptan. Pero como digo, en el 99% de los casos en torno a esa relación sentimental. Eso no significa que no nos haya llegado en alguna ocasión alguna consulta específica en este sentido de relación padre-hija, hermano-hermana, y es ahí donde cada comunidad autónoma decide. Por eso también, si estáis interesados o hay algún caso específico de este tipo de situaciones, os invitaría a que
le trasladáramos la consulta a la comunidad autónoma. Como os he dicho, es un paso más. Deben ir a la Consejería de Agricultura para que se les inscriba en ese registro de titularidad compartida. Por lo tanto, si queréis, y hay un caso específico de hermano, hermana, padre, hija, se podría trasladar a la comunidad autónoma, que es la que tiene la palabra a la hora de aceptar esa relación análoga de afectividad. Muchas gracias, Carolina. Y otra para ti, Carmen. ¿Cómo se verifica el número de socias en la cooperativa para aplicar la proporcionalidad en los órganos de decisión? ¿Y cómo se cuantifican aquellas explotaciones socias que no son personas físicas sino jurídicas? Es decir, SADs, cooperativas, comunidades de bienes, sociedades limitadas. Bueno, pues el número de socios y socias, nosotros, por ejemplo, en Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura sí que lo tenemos, porque es verdad que a nosotros nos llega en nuestro observatorio el número de mujeres y el número de hombres, socios y socias que tenemos, pero eso no tenía un carácter oficial, digamos, ¿no? Pero la nueva ley de sociedades cooperativas introducía también que la administración competente podía hacer todos los años unas encuestas que no han puesto en marcha por todo el asunto del coronavirus, pero que a lo mejor este año ya pueden ponerlo en marcha. Porque nuestra administración quería también hacer como su especie de OSCAE, o sea, una serie de observatorios en el que dijera pues cuántos hombres tienes, cuántas mujeres tienes, a qué sector te dedicas, cuántas facturas por sectores, y esto es una de las características con carácter obligatorio que introduce también la ley. ¿Qué es lo que se planteaba? Bueno, pues lo que se planteaba es, en base a aquella información que las cooperativas vertieran a la administración, que evidentemente tienen que ser reales, pues ya la administración podría sacar sus propias cuentas a la hora de poder dar esta puntuación específica a sí, de que estoy cumpliendo. En la actualidad eso no se podría hacer porque no existe veracidad de los datos, pero sí que se le podría poder pedir una especie de compromiso, es decir, yo certifico que tengo tantas socias, tantos socios y por tanto cumplo mi porcentaje. Porque es verdad que la gente poco a poco, pero sí que lo está cumpliendo. Y otra cosa también, con respecto a las fórmulas jurídicas, pues se decidió que como no eran ni hombres ni mujeres, pues no contaban. Aquí solo cuentan hombres o mujeres, solo. No cuentan sociedades civiles, ni cuentan cooperativas dentro de cooperativas, ni cuentan... De hecho, estos apartados de igualdad, estos apartados de los consejos rectores con hombres y con mujeres en proporcionalidad, solamente aplican a las cooperativas de primer grado. Y os preguntaréis, pues hombre, ¿por qué tenían que aplicar de segundo? Pues vamos a ver, ¿qué es lo que se pensó y qué es lo que pensamos cada vez que tenemos esta reflexión? Esto tiene que ser una cosa piramidal, o sea, tiene que venir de las cooperativas socias para que pongan mujeres en sus consejos, que después serán las mujeres que están yendo a las cooperativas de segundo grado y que finalmente acabarán incluso hasta viniendo aquí a Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura como Federación del Cooperativismo. Y en esta escala es en la que ahora mismo nos estamos moviendo. Y de hecho tenemos, por ejemplo, el ejemplo de probablemente la zona donde hay más mujeres en los consejos rectores, que es la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte, una gran cooperativa de nuestra comunidad autónoma, fundamentalmente dedicada a la cereza, que tiene una facturación que supera los 50 millones de euros y que está formada por un grupo importante de cooperativas de primer grado, pues como hay muchas mujeres en los consejos rectores de las cooperativas de primer grado, empezamos en el año 17 con los datos que os contaba antes, teniendo una sola mujer en el consejo rector, y a fecha de hoy tenemos 4 mujeres en el consejo rector de la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte. Pero esto es simplemente porque tenemos muchísimas mujeres en los consejos rectores de las cooperativas de base. Y esa es un poco la idea que nos planteamos. Pues muchas gracias, Carmen. Y vamos a terminar con otra también para ti, Carmen. Ya terminamos porque justo bueno, hay otra. Venga, voy a terminar con las dos últimas, ¿vale? Hay una para Carmen y otra para Carolina y ya lo dejamos. Para Carmen, ¿cómo ha sido valorada la ley por parte de los hombres del sector en los aspectos relativos a la perspectiva de género? ¿Cómo la ha valorado? ¿Cómo la hemos valorado, Carmen? Bueno, pues la habéis valorado, como sois muchos también, pues de todo punto de vista. La verdad es que no ha sido especialmente mal valorada. Es verdad que precisamente por su carácter revolucionario, pues en los primeros meses de aplicación y a pesar de que el sector ya venía oyendo hablar de esto, pues producía cierto rechazo y producía cierto resquemor, decir, madre mía, ¿cómo pueden obligar a esta serie de cosas? Pero luego los años van avanzando, la situación va poniendo las cosas en su sitio y es una grata sorpresa pues darnos cuenta que incluso hasta, esto va por sectores, hay sectores que son mucho más cerriles y sectores donde la mujer participa mucho más.
pero incluso hasta los sectores donde la participación de la mujer ha sido tremendamente escasa a lo largo de la historia, pues han conseguido poco a poco y van consiguiendo poco a poco meter mujeres en sus consejos. Yo recuerdo las primeras reuniones cuando hablábamos de esto que miraban todo el mundo con una cara como diciendo, madre mía de mi vida, la que nos van a liar. Pero esas mismas personas que pensaban hace 2 años la que me van a liar, pues la primera vez que han tenido su asamblea han hecho el Consejo Rector un periodo de reflexión y han pensado entre ellos qué mujeres podían ser aptas y podrían entrar porque querían, valían y servían, porque tampoco para ser consejera, en fin, no hay que tener más que buena voluntad y ganas de aprender. Y esas mismas cooperativas que al principio fueron muy racias, pues ahora mismo tienen mujeres en sus consejos y están encantados. Y de aquí a 2 o 3 años, un poquito más, 4 o 5 años, yo entiendo que lo veremos con una naturalidad total. Y eso es lo que espero y eso es lo que deseo, que lo veamos con una naturalidad total. Pues muchas gracias, Carmen. Esperemos que sea así. Y ya la última va a terminar para Carolina. ¿Existe algún control por parte del Ministerio para determinar que ciertas explotaciones deberían ser titularidades compartidas en tanto que existe ese trabajo de la mujer, aunque este no se ha dado de alta? A ver, interpreto la pregunta de la siguiente forma. Creo que me está preguntando que ya existe un trabajo real de esa mujer y en realidad no está dado de alta, no está dada de alta, con lo cual estaría haciendo un trabajo en negro. Efectivamente, o sea, dicho así, efectivamente es un trabajo que se está ejecutando y no se está viendo. Por lo tanto, también era una forma a través de esta ley de sacar a la luz todo ese trabajo que está existiendo. Respecto a la pregunta de si existe un control por parte del Ministerio, en este caso vuelvo un poco a lo de antes, somos distintas administraciones las implicadas en todo este procedimiento. Entonces, nosotros únicamente hacemos labores, por decir así, en este caso de coordinación y de impulso. No hacemos ningún control sobre la titularidad compartida. Son las administraciones, en este caso en el territorio, las responsables. Como os he dicho, participa Hacienda, participa Seguridad Social y la propia Consejería de Agricultura. Por lo tanto, durante ese proceso y a la hora de dar de alta a esa mujer, es ahí donde verifican que la información que se está facilitando es real y verídica y, por no decir aún a más, los controles de trabajo que se realizan. Por lo tanto, sí existe un trabajo real, está ahí, está oculto y lo que se pretende es que vea la luz y sobre todo que esas mujeres se vean valoradas y recompensadas por el trabajo que están haciendo. Pues muchas gracias, creo que ha quedado claro. Pues oye, nada más, lo dejamos aquí y Carmen, Carolina, pues gracias infinitas por participar en esta charla con nosotros. Ha sido, vamos, yo creo que de mucha utilidad y al que no conocía nada de esto, pues seguro que le ha abierto los ojos y le ha animado a conocer algo más. Así que encantados de que habéis estado aquí y agradeceros siempre la amabilidad que habéis tenido de estar. Y al resto de los que nos oyen, alumnos y alumnas del curso, pues despedirnos aquí. Es la última charla, así que enhorabuena por llegar hasta aquí y espero que terminéis con éxito el pocas semanas ya que os quedan de curso. Un placer y qué mejor manera de terminar con Carmen y Carolina esta charla. Así que un abrazo y hasta pronto. Gracias a todos. Muchas gracias, adiós.